Sección número 4 de Cuentos de Terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso. Espantosamente nervioso. Siempre lo fui. Pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero sin anularlos ni embotarlos. Tengo el oído muy fino, tan fino como ninguno. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora vais a ver con qué sano juicio y con qué calma puedo referiros todo el suceso. No puedo decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no me fue posible desecharla ni de día ni de noche. No me proponía objeto alguno, ni me dejaba llevar de una pasión. Estimaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su dinero, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, esto es. Asemejábase al de un buitre, y era de color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas, y lentamente, por grados, empezó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que tanto me molestaba. He aquí la cuestión. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca fui tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches a eso de las 12 levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero con qué suavidad. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. ¡Oh! Os hubierais reído al ver el cuidado con que procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no turbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de verle echado en su cama. Un loco no hubiera sido tan cauto. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh! Con el mayor cuidado, porque la charnela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por consiguiente me fue imposible realizar mi propósito, porque no era el viejo el que me incomodaba, sino su mal ojo. Al amanecer de cada día entraba atrevidamente en su cuarto, y le hablaba con la mayor sinceridad, llamándole por su nombre con tono cariñoso, y preguntándole qué tal había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que habría de haber sido un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. La 8ª noche procedí con más cuidado aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj
se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más avivadas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos, ni menos imaginar mis pensamientos secretos. Esta idea me hizo reír, y quizá el dormido oyó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho, cual si se despertase. Tal vez creáis que me retiré. No, nada de eso. Su habitación estaba negra como la pez. Tan densas eran las tinieblas, pues mi hombre tenía cerrados herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía empujándola más, cada vez más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el muelle con que se cerraba, y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: «¿Quién anda por ahí?». Permanecí inmóvil, sin contestar. Durante 1 hora me mantuve como petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Continuaba sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí que de súbito oigo una especie de queja débil y reconozco que la producía un terror mortal. No era de dolor ni de pena. Oh, no. Era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma presa de espanto. Conocía yo bien este rumor, pues muchas noches a las 12, cuando dormían todos, le oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el pánico que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo sentía y compadecíale, aunque entreabriese la risa mis labios. No se me ocultaba que había estado despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores aumentaron y sin duda quiso persuadirse de que no había fundamento para ellos. Mas no lo pudo conseguir. Sin duda pensó: eso no será más que el viento de la chimenea, o un ratón que corre, o algún grillo que canta. El viejo se esforzó para confiarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de aquella sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en la estancia. Luego de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna. Pero tan poco, que casi no era nada. Abríla tan quedamente que más no podía ser, hasta que por fin un solo rayo, pálido, como un hilo de tela de araña saliendo de la abertura, proyectóse en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y yo me enfurecí apenas lo miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto de una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que distinguía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como por instinto, al maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es otra cosa que un refinamiento de los sentidos?
En aquel instante un ruido sordo, ahogado y frecuente, parecido al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al punto. Era el latido del corazón del anciano. Y aumentó mi cólera, de igual modo que el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero todavía me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al propio tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo soy nervioso, y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño prodújome un terror indecible. Durante algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante. Hasta creí que el corazón iba a estallar, y de súbito sobrecogióme una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y lancéme en la habitación. El buen hombre solamente dejó escapar un grito, no más uno. En un momento le arrojé al suelo, echando sobre él todas las ropas de la cama, y entonces sonreí de alegría al ver mi tarea tan adelantada, pero durante algunos minutos el corazón latió sordamente, aunque entonces ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Por fin cesó la palpitación. El viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba tieso, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve allí aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os explique las acertadas precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y yo comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Inmediatamente arranqué 3 tablas del suelo de la habitación. Deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas, tan hábil y diestramente que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No había necesidad de lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedí. Un barreño lo había absorbido todo. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Al dar el reloj la hora, llamaron a la puerta de la calle, y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues ¿qué podía temer ya? 3 hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Bastó esto para despertar sospechas. Envióse un aviso a las oficinas de policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Sonreí, porque nada tenía que temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, díjeles que yo era quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y acompañé a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Por fin entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros
y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí cilias a los visitantes para que descansaran un poco, en tanto que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Satisfechos y convencidos quedaron los oficiales por mis modales. Yo parecía muy tranquilo. Sentáronse y hablaron de cosas particulares, a las que contesté jocosamente, mas al poco tiempo conocí que palidecía y anhelé la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, parecíame que los oídos me zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Púseme a charlar sin descanso para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil, porque al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Indudablemente palidecí entonces mucho, pero seguía hablando, con mayor viveza todavía, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más ligero, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté enseguida y comencé a discutir sobre varias futezas, en un tono muy alto y gesticulando vivamente, pero el ruido seguía aumentando. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Fingiendo que me exasperaban sus observaciones, di repetidas vueltas por la habitación, pero el rumor siguió yendo en aumento. Pobre de mí, ¿qué haría? La cólera me cegaba. Comencé a maldecir. Moví la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy significativa. Y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso, no oían, sospechaban, lo sabían todo y divertíanse con mi espanto. Lo creí y lo sigo creyendo todavía. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto. Siempre más alto. ¡Miserables!, exclamé. No finjáis más tiempo. Confieso el crimen. Levantad esas tablas. Ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. Fin de El corazón delator, de Edgar Allan Poe, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 4.